Pues esta es la escena. El Banco Mundial realiza una serie de entrevistas a empresarios de todo el mundo para conocer cuáles son los principales obstáculos que les limitan en su crecimiento. Crecimiento de su actividad, crecimiento de su plantilla, para que las cosas vayan mejor, en definitiva. Pues, ¿qué ocurre en el último informe en el caso de las preguntas que ha realizado en España? Pues que se identifican, y vamos a profundizar en ello, 3 obstáculos principales a ese crecimiento, a que vayan las cosas mejor. Una, la escasez de trabajadores empleados cualificados. Otra, la legislación laboral, es decir, la acción del gobierno. Y la tercera, la fiscalidad, los impuestos. Este estudio lo realiza el Banco Mundial en colaboración con instituciones de prestigio de cada país. En España, la Cámara de Comercio Española es la que ha colaborado con el Banco Mundial en esta que es la segunda edición de la Enterprise Survey que realiza el Banco Mundial en España. Y hemos invitado a Capital Radio para profundizar precisamente en esta cuestión a quien ha tenido un papel de acción, un papel activo en la elaboración de este informe, que es nuestro invitado capital, que es Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Y muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, la encuesta se realiza, si no veo mal, entre 1.431 empresas en toda España, de todos los tamaños y de todos los sectores, siempre que tenga más de 5 empleados. Y tiene un objetivo que está bastante claro, ¿no? Sí, la encuesta lo que busca es una encuesta, hay que decir que es a directivos de empresas, de empresas de, como bien decías, de cualquier sector, de cualquier tamaño y además distribuidas por todo el territorio español. Es decir, que hay un muestreo muy preciso y muy estricto en ese sentido. Y lo que nos determina, nos permite conocer es cuál es el entorno en el que las empresas operan, en sus distintas características, cuáles son las características en términos pues de infraestructura, de finanzas, de impuestos, de regulaciones, de prácticas directivas, de mano de obra, de cómo afrontan la economía sumergida, competencia, tecnología e innovación. Es decir, un abanico muy amplio, es un cuestionario muy prolijo. Y por lo tanto es un proyecto que ha sido un reto, pero al tiempo muy útil para conocer cuál es la situación en la que la empresa española opera y con comparaciones además a nivel internacional. Es un proyecto de envergadura del Banco Mundial en el que hemos tenido el privilegio de formar parte en su aplicación en España. Muy llamativo que el primer obstáculo que dicen encontrar las empresas para un mayor crecimiento sea precisamente la falta de capacitación laboral, ¿no? Hasta un 35% de las empresas citan este como el principal obstáculo. Sí, hay una serie de elementos que podemos comparar, ¿no?, con lo que sucede en otros países y ya en España el principal obstáculo que informan es precisamente el desajuste, ¿no?, entre lo que necesitan en sus procesos productivos, en su día a día, con lo que desde el mercado laboral pues pueden obtener. Esto, en nuestro caso, pues está por encima del promedio de los países de altos ingresos, es decir, que este obstáculo pues es el que más se reporta. Es algo, no obstante, que es muy coherente con lo que en otros trabajos nosotros tenemos una encuesta de perspectivas empresariales que todos los años hacemos también un sondeo, ¿no?, entre las empresas, otras instituciones, encuesta del Banco de España que realiza también trimestralmente u otros ejercicios analíticos, pues nos ponen de manifiesto que hoy en día la principal preocupación de las empresas pasa por la disposición de trabajadores, tanto en cantidad suficiente en algunas ocasiones y algunos sectores y en territorios, como con las habilidades, competencias adecuadas. Esta es una de las cuestiones sobre las que, en definitiva, la encuesta llama la atención y es información a tener en consideración tanto para la propia empresa como para las administraciones y aquellos que tienen que llevar a cabo la política económica y las instituciones intermedias que tenemos que apoyarlas, claro. Sí, y después de este obstáculo, que es la baja cualificación de trabajadores, sigue habiendo muchos problemas para encontrarlos, está la propia acción del gobierno, porque se quejan las empresas de que las regulaciones
las normativas son un obstáculo a su actividad junto con los impuestos. En esto hay bastante cercanía, ¿no?, con otros países europeos. Sí, la encuesta lo que pone de manifiesto es la importancia que tienen las instituciones, las administraciones a la hora de influir, ¿no?, sobre el entorno en el que las empresas operan, llevan a cabo su actividad. Y evidentemente una de las palancas importantes de la acción de la política económico-empresarial pasa por la regulación, por la normativa, y por lo tanto también por los impuestos, ¿no?, por los gravámenes que se imponen. En este caso, pues las empresas consideran que puede suponer un condicionante en su actividad empresarial. Es algo que en este caso, como bien decías, pues es algo consustancial a lo que en otras economías se puede observar, y que además tiene pues también un sentido y una lógica, ¿no?, y una coherencia, por cuanto influye muy sustancialmente en algunas ocasiones, y en nuestro caso es así, en la propia actividad de las empresas. Y señor Mínguez, ¿qué otros obstáculos identifican las empresas a su crecimiento, además de estos que hemos comentado? Bueno, además de la propia normativa, la regulación y la disposición de mano de obra, pues en la aplicación de esa normativa en ocasiones, la carga burocrática, los trámites, los procedimientos que entraña llevar a cabo esa carga, pues pueden suponer también pues un obstáculo, ¿no?, a la hora de llevar a cabo pues sus propias acciones. A pesar de que en España, pues respecto de la anterior oleada de la encuesta, se han realizado avances notables, ¿no?, en la reducción de esa carga administrativa. Fundamentalmente en aspectos como las licencias o los permisos de actividad. Bueno, pues todavía hay margen para mejorar por la vía de la mayor revisión de toda esa tramitación, la mayor coordinación interadministrativa, la telematización de algunos procedimientos, etcétera. Luego también hay elementos vinculados a la productividad que se ponen de manifiesto en la encuesta. Es verdad que en la generación de empleo a nivel de las empresas responde más a productividad que en otras economías, lo cual es positivo. Es decir, que los incrementos o las inversiones tecnológicas, incluso en cualificación de recursos humanos, permiten más productividad y se crea más empleo gracias a esa productividad y más crecimiento vinculado a esa productividad. Pero en ocasiones esos aumentos de la productividad se traducen en un menor aumento de las remuneraciones en términos relativos, ya digo, respecto de otros países. Es decir, que ese canal también hay elementos de mejora. O en el ámbito de la innovación, por ejemplo, que sí que se ha avanzado notablemente en España respecto a la oleada del 21 a esta del año 24, cuyos datos hemos conocido. Estamos por encima de los países de ingreso alto, el grupo de países que denomina el Banco Mundial de ingreso alto, pero bueno, estamos todavía alejados de esa frontera. Aquellos países pues que marcan líderes en el ámbito de la innovación, tecnológicos. Primero en el ranking es Taiwán, pero hacia abajo pues hay otros países relevantes hacia los que tenemos que mirar, ¿no? Y que por lo tanto también marcan la vía por la cual mejorar ese contexto en el que las empresas operan. Sí que hay citas, ¿verdad, señor Mínguez, a la inestabilidad política como un obstáculo, que no sean las más importantes? Sí, como decía, se les pregunta, ¿no?, en la encuesta por cuestiones muy variadas, ¿no?, desde la economía sumergida a la resolución de litigios, disputas empresariales, impuestos, por supuesto, y la estabilidad política es una de ellas. En este caso, la verdad es que el resultado es bastante, digamos, favorable al contexto español en su comparación con otros contextos. En España, apenas un 5% de las empresas indican que la inestabilidad política es un factor condicionante para su actividad. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la mano de obra que hablábamos al principio lo citaban el 35%, la normativa laboral casi el 20%, apenas el 5%, y además es casi la mitad de las empresas que lo reportan de lo que se observa en los países de nuestro entorno europeo. Por lo tanto, sí que hay un grupo, ¿no?, de empresas que lo identifican como un elemento condicionante de la actividad, pero
en los términos comparados, tanto por cuantitativamente, relativamente es modesto, como en términos comparados estamos mejor situados que otros países. Pues una buena información para conocer las limitaciones que las empresas sienten y ven para un mayor crecimiento con este informe. Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio, gracias por compartir su visión en Capital Radio y por su trabajo, y muy buenos días. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.